de toda esta lectura formal de la cuestión del fraude boliviano y la crónica de las elecciones, me voy a permitir leer simplemente dos cositas, que la crónica, me tomé la molestia de hacer la crónica de los sucesos y de las consecuencias de los sucesos en estos breves días. Las elecciones presidenciales se realizaron el 20 de octubre. Resultado, ventaja 10 puntos Evo Morales, Aima 47 a 36,51 Mesa. A partir de un problema de carga de datos, producto de haberse saltado el protocolo de comunicación para cambios de la infraestructura, la empresa Neotec, propiedad del empresario y amigo personal de Carlos Mesa, Neotec, Marcel Guzmán, socio y dueño de la empresa, socio de Mesa y dueño de la empresa que llevaba el conteo, la misma que hizo el conteo, ¿no es cierto?, en la reforma constitucional. Esa misma empresa decide suspender por horas, la empresa suspende por horas la carga de votos en la recta final del escrutinio, cosa que ya se venía preparando coordinadamente con sectores de la oposición, comenzar a denunciar la existencia de fraude. La empresa suspende el conteo, allanando el terreno para acusar al gobierno de Evo Morales de ocultar los resultados. Horas más tarde, el Tribunal Supremo Electoral interviene para resolver el error producido por la empresa y que se publique el resultado final. Al día siguiente de la elección, los muchachos de la OEA consideraron que el escrutinio se dio en el marco de una situación compleja y los resultados finales sorprenden y preocupan, comillas todo eso, ya que generaron en la sociedad una pérdida, dicen ellos, una pérdida de confianza en el proceso electoral. Pero no responsabilizan a la empresa que lleva el recuento, responsabilizan de eso al gobierno de Evo Morales. El proceso de estabilización, urdido, la OEA es una herramienta en esos procesos con la desestabilización, deriva en una rígida alianza de sectores radicales, antiindígenas, separatistas, medios opositores, líderes racistas, que se vieron amparados por todas las comunidades comunicados e informes de la OEA, que en un primer momento pretendieron forzar una segunda vuelta. Hagamos memoria. Se dijo, la pelea Mesa encabezaba la pelea de que quería balotaje. Hagamos memoria. Cuando Evo ofrece, ¿no es cierto?, la OEA dice ya que no. Evo se somete, recuerden ustedes, se somete y dice que el dictamen de la OEA debe ser vinculante. Acepta el dictamen. ¿Quién se niega a aceptar el dictamen? Mesa. ¿Recordamos eso o no lo recordamos? Esto se sustenta en tres documentaciones de la OEA. El informe preliminar de la misión de observación electoral, comunicado D019 del 23 de octubre, análisis de la integridad electoral y auditoría del cómputo oficial en Bolivia, comunicado C091, y análisis de la integridad electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, 10 de noviembre. Los informes de la OEA cuestionaron el triunfo de Evo Morales y tornaron el ambiente propenso para radicalizar las protestas callejeras. No sé si nos suena. Los hechos de violencia se vieron incrementados ante el acercamiento entre policías y grupos radicales, la promoción mediática de la figura del líder separatista Luis Fernando Camacho, la tortura pública de indígenas y una alcaldesa oficialista golpeada y obligada a desfilar por la calle mientras le cortaban los caballos, la quema de bandera, bla, bla, bla. Todos vimos la retirada de las fuerzas policiales. Bien dijo la senadora, con la excusa de la pérdida de un negocio, se acantonan, se amotinan, reciben, no es muy distinto, recuerden ustedes, la caída de Salvador Allende, el ariete de la CIA para derrotar a Salvador Allende fue el sindicato de camioneros, y la caja que lo bancaba al sindicato de camioneros para que interrumpiera permanentemente el suministro de alimentos a la población y crear el malestar, fue financiado eso. La policía se retira, las turbas empoderadas de esta derecha aprovechan, creo que todos hemos visto las filmaciones, no son filmaciones que dicen democracia, dicen indio de mierda, negro. Todos vimos, ¿no es cierto?, el despliegue de esos prejuicios y preconceptos llevado al punto de la violencia extrema, la quema de las huipalas, el ataque de viviendas, etcétera, etcétera. El domingo 10 de noviembre, el broche de oro, la OEA pidió anular los resultados de las elecciones generales, profundizando la violencia y el acercamiento, ¿no es cierto?, de los grupos y los altos mandos. A cada una, ¿no es cierto?, de todas estas decisiones, Morales dio la respuesta política e institucional adecuada. Mesa denuncia fraude y abandona la idea de segunda vuelta. Fue Mesa lo que lo hizo.
Evo Morales acepta la auditoría de la OEA sobre la elección, reconoce la auditoría y convoca a los países a participar de esa auditoría. Mesa rechaza además la auditoría, recuerden ustedes. Mesa pedía segunda vuelta, rechaza segunda vuelta. Pedía auditoría, rechaza auditoría. No hay un solo informe de la OEA que demuestre la existencia de fraude. No existe. Hay datos, ¿no es cierto?, sobre mesas aisladas, con dificultades, con los problemas que en cualquier corte que uno se haga, acá se vive. Entonces, yo creo que acá está el tema central. ¿Es posible que sobre la base de prejuicios raciales, ideológicos, antepongamos los mismos al entendimiento de cuál debe ser la política correcta de la Argentina? ¿Alguien cree que es política? Ande con la mano del corazón. ¿Alguno de los legisladores presentes del oficialismo cree que es una política correcta reconocer a un usurpador al frente hoy del proceso en Bolivia? ¿No entienden que estamos generando un precedente irreversible? Esto solo va a acelerar el proceso de enfrentamiento y no solo debilita la democracia en Bolivia, debilita el conjunto de la democracia. Es sencillo poder darse cuenta cuál es el conjunto de los intereses económicos que se están jugando en esta situación. Litio, gas, petróleo, no es solo Bolivia. Esta es una política abarcativa de la totalidad, ¿no es cierto?, de los recursos naturales, energéticos y mineros de América Latina y en la Argentina. Bolivia entra en ese foco de atención cuando se pone en valor el litio. La Argentina entra en ese foco de atención cuando se pone en valor Vaca Muerta. Es decir, no es desde lo emocional, es desde la vergüenza. Me dio mucha vergüenza, es decir, respeto las diferencias ideológicas, puedo pelearme, pero siempre creí, ¿no es cierto?, que había elementos mínimos de convivencia entre los argentinos, y eso tenía que ver con la dignidad de nuestras posiciones con los países hermanos. Siempre creí, ¿no es cierto?, que un gobierno argentino no podía estar impasible ante lo que pasaba en Bolivia. Esperé un ofrecimiento de asilo, esperé una actitud de condena, nada de eso hubo. Intereses de orden mezquino, pequeñas asociaciones con grupos económicos creen que van a medrar ventajas en la situación que viene. Y la situación que viene, recuerden ustedes los Balcanes, recuerden la ex Yugoslavia, recuerden Serbia, Herzegovina, Croacia, Montenegro, cómo bajo, ¿no es cierto?, una conducción política del mariscal Tito, eso estaba unificado. Tomemos, salvando la distancia, la presencia de Evo Morales como garante de la integralidad y la unidad nacional boliviana, aparece el texto. Y esto, señores, es una cuestión que hace al interés nacional argentino. Deseo, no espero más nada de este gobierno. Honestamente, creo que fue el broche final digno de una política de relaciones exteriores vergonzosa, de un canciller, ¿no es cierto?, que ni siquiera la lucidez de disimular tiene, que da vergüenza como argentino tener un canciller de esas características, de un presidente que no entiende nada de esto. Entonces, no espero nada, simplemente quiero que el próximo gobierno que asuma tenga, ¿no es cierto?, la decisión pronta y rápida de acudir con las definiciones precisas y claras en salvaguarda, ya no de Bolivia, en salvaguarda del interés nacional argentino. Esto no es la democracia, esto no es la interpretación de las constituciones, esto son las pujas de intereses en nuestra frontera que nos van a traer grandes y dolorosos momentos en